Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, de mostrar cómo somos, quiénes somos. Un programa que intenta, bueno, mezclar distintos pensamientos. Un programa que respeta la diversidad. Hoy, otro miércoles de género. Hemos estado hablando este último tiempo con nuestra columnista, María José Mundet. Bienvenida a Caretísima Ciudad. Hola Juanjo, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Acá un gusto, como siempre, trabajando para aclarar, ¿no? y transmitir nuevas ideas, nuevos pensamientos. Muy bien. Bueno, y con respecto a estos pensamientos, bueno, nos quedaron algunas otras cosas. Sí. ¿Por qué? Bueno, el tiempo se terminó, María José. Sí. Pero vos querías remarcar dos cosas fundamentales porque estamos tratando este tema de la violencia, ¿no? Y en ese momento, en la columna anterior, estábamos hablando de la violencia en las relaciones de pareja adolescentes y también en adultos, ¿no? Sí, y con respecto a esto, María José se quedó con dos cosas que le parecen más que importantes. Me parecen importantes leerlas del texto de Mariana Carvajal, que ya lo hemos citado y de donde yo saco material, digamos, para hablar en serio sobre el tema, ¿no? Mariana Carvajal plantea lo siguiente, ¿no? Que las personas que sufren violencia, o sea, como sujetos, la violencia es un ataque a sus derechos. Sus derechos son violentados y son personas que son muy vulnerables y cuanto más ataque reciben, más vulnerabilidad se manifiesta. Entonces ella dice lo siguiente: se debe reconocer que en su recorrido han desplegado estrategias de salida de esa situación, es decir, que no es que se han dejado estar, sino que intentan salir de la situación. Desde esas fortalezas debe operarse para hacer intervenciones más efectivas. Quien sufre violencia no necesita salir del tutelaje y la sumisión del violento para pasar al tutelaje estatal. Lo que necesita es la revalorización como personas, un abordaje que contribuya para la construcción de su propia autonomía. Esto parece sencillo de decir, pero es bien difícil ponerlo en acción concreta. O sea, sí, la revalorización, el fortalecerse para seguir, continuar con su denuncia, con sus trámites para poder salir de esa situación, bueno, a veces no le resulta tan sencillo y a veces se encuentra con un Estado que no acompaña. Se lo impide, además. Bien, y la otra cuestión que me parece importante citar en el texto de Mariana Carvajal es el siguiente: la caracterización de la violencia como un rasgo propio de los vínculos familiares disfuncionales desconoce la interpretación consagrada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual la violencia de género constituye una violación de derechos humanos derivada de una desigualdad social de tipo estructural entre hombres y mujeres, en gran medida generada por la supuesta neutralidad de las normas y las políticas públicas y por la inacción del Estado. Quería hoy trabajar el tema de justamente la crueldad, ¿no?
Y la violencia extrema. La violencia extrema. Y quiero leer, al revés, empezar leyendo un texto de una psicóloga que escribió esto a raíz del triple femicidio de Florencio Varela, que sucedió el 20 de septiembre de este año, hace poquito. Voy a leer textual. El infanto narcofemicidio de la pequeña Lara, una lección patriarcal en tiempo real. Todos los hombres en Lara. Sueña como si fueras a vivir para siempre. Ese tatuaje la hizo reconocible después de que le quitaran todo: cuidado, protección, educación, confianza, un lugar seguro donde crecer la vida. Pequeña Lara, territorio de hombres que ocuparon tu vida desde muy temprano. El padre ausente, el padre que paga para disponer de su infancia, el proxeneta, el narco que manda, el que promete protegerla, el que la usa de señuelo para robar, el que la tortura, la lastima, la mata, la exhibe una vez más. Todas distintas partes de la misma red invisible. La cultura que enseña a los varones a usar los cuerpos de las mujeres como escenario de su poder, su deseo o su venganza. Varones desimplicados de su acción en el cuerpo de la otra, desubjetivizados, esos a los que, entre comillas, no les pasa por su cuerpo. Y luego, los bienpensantes, la gente de bien, esto lo agrego yo. Tenemos un presidente que habla de gente de bien. Repito, y luego los bienpensantes que buscan como culpable justamente a la mujer. ¿Dónde estaba la madre? Encubren en esa pregunta todo un entramado de bestialidad machista que a la misma pregunta devela como toda una respuesta, prueba máxima del entramado patriarcal. La culpa de la violencia machista hay que buscarla en las mujeres, en las víctimas. Ellas, nosotras, las responsables de ser, no ser, víctimas de quienes ponen a disposición toda su subjetividad en el propósito que vulneramos. Padres que hacen un vacío de su función, una mujer cuidando sola, incluido a él preso, proveyendo sola, sosteniendo sola, donde debería haber habido cuidado y compañía. Ese vacío lo llenaron otros hombres, cada uno a su manera. Los que, entre comillas, compraron su cuerpo de nena. Nuestro padre, nuestro ídolo musical, nuestro hermano, nuestro jefe, nuestro esposo, vecino, amigo, hoy vuelven a la calle como si nada. Poder, impunidad, silencio. ¿Qué recordarán de ella? Los proxenetas y narcos que le prometieron pertenencia, dinero, brillo, y solo le dieron una trampa: la ilusión de ganar algo que nació siéndole negado. El hombre que la usó para el robo, repite el guión, tomar a Lara como señuelo, moneda de cambio entre machos. Cada vez su cuerpo era el campo donde ellos negociaban, alardeaban, exhibían poder. No son loquitos sueltos encomillado. No es que se les fue la mano, ni se mandaron una cagada. No fueron excesos. Son extremos de algo que empezó mucho antes, cuando se naturalizó poseer, usar, consumir o descartar cuerpos de mujer. El asesinato de Lara es efecto de una cultura que promueve la apropiación masculina y pone a la oferta como destino deseable para ellas. Su asesinato fue pensado como instagramiable. Me cuesta leer esta palabra, ¿no? Sí. Ustedes recuerdan que fue transmitido para un grupo selecto por Instagram, mientras la estaban torturando y asesinando. Bueno, su asesinato fue pensado como instagramiable en la cofradía, para jugar al Scrabble la palabra. Un joven brutal, feroz, que se decía jefe, filmó su tortura como advertencia a quien se atreva a desafiar el orden
o como muestra de que él se la banca, dispuesto a todo. Qué terrible, ¿no? Bueno, es como la introducción a este tema de hoy, que es el femicidio. Y quiero plantear esto en relación, si bien las características fueron otras, al asesinato, al femicidio de Rocío Collado, la profesora que fue asesinada el 20 de septiembre del 2025, no hace... el 25. No, perdón. Mi fallido tiene que ver con que el 20 de septiembre fueron asesinadas las 3 chicas, las 3 muchachas de Florencio Varela. El 25 de septiembre, sí, digo bien, fue el asesinato de Rocío Collado, ¿no? Brutal. Brutal, fue espantoso, porque también hubo descuartizamiento, bueno, una cosa realmente truculenta. Y esto, ¿Cómo? Sí. Sí, no voy a preguntarte cómo se llega al femicidio, digo, pero cómo se llega a ese nivel de atrocidad de trozar un cadáver, ¿no? Bueno, hay que estar con un cierto desequilibrio. Es una mente perversa, es un acto perverso, pero ojo, esto no significa que la persona no tenga conciencia de lo que está haciendo. No es un loco, no son loquitos sueltos. Está sabiendo lo que está haciendo. Está sabiendo lo que hace. O sea, y hasta lo planifica. Y hay un goce, hay un goce. Y no está poseído, ni mucho menos. No, a ver, yo no sé, no puedo decir concretamente qué era lo que esta persona tenía en su cabeza en ese momento. No soy no puedo inventar algo, pero lo que sí, como rasgo general, la cuestión del goce que se siente agrediendo, en este caso matando, y con esas características de conducta que, bueno, describieron, que fue lo que encontraron, un cuerpo despedazado, descuartizado, habla de una persona que, bueno, que su maldad interior, su odio hacia el semejante está a flor de piel, o sea, lo expresa en su conducta, o sea, no solo que lo pensó, sino que lo llevó a cabo, lo hizo, lo efectivizó. Sí, ¿no? Sí. Después habrá que ver, para poder describir el caso psiquiátricamente, psicoanalíticamente, habría que escucharlo. Y, bueno, yo no soy la persona que se encarga de eso, ¿no? Ahora digo yo, cuando alguien llega a ese extremo, ¿no? Venía de estar en pareja, digo, del amor al odio, es raro, ¿no? Está buena tu pregunta, porque el amor y el odio son como las dos caras de la misma moneda. Esto como yo he hablado de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? La pulsión de vida tiene que ver justamente con lo amoroso, con la empatía, con el lazo con la otra persona, con el afecto puesto en relación al otro. Y la pulsión de muerte tiene que ver justamente con el odio, la ira, el deseo de destrucción del otro, que el otro no esté más. Si no sos, un poco la historia de si no sos para mí, no eres de nadie. No puedes existir, no tenés derecho a existir, ¿no? Esta apropiación, ¿no?, del otro. ¿Cómo se llega a eso? ¿Por celos? ¿Por ira? ¿Por enojo? ¿Por esto que comentábamos al principio? Por todo ese combo. Por todo eso, digamos. Está todo ahí. Amor, odio, ira, enojo, barbarie. Es un combo de emociones, digamos, llamémoslas así, negativas. Pero yo vuelvo a esto, ¿no? Ahí el núcleo central es el odio, es la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Son dos pulsiones que nos atraviesan. El sujeto
Está atravesado por las dos. atravesado por esas pulsiones Ujú. y vive a través de esas pulsiones. De hecho, el deseo, que yo he hablado en otros segmentos, que es ese movimiento de la vida que hace que yo circule y que hable, que me exprese, que ame, que odie, y se va desplegando. Bueno, cuando el otro supuestamente no lo siento como amable hacia mí, es una visión propia, no es que el otro no sea amable conmigo, Es pero mi visión, es mi visión. responsabilizando al otro, en realidad. Claro, pero que justamente, O quizás reflejado. más que nada proyectando en el otro ese enojo, ese odio y ese no deseo que se siente hacia ese otro. No es lo mismo reflejarse que proyectarse. No, la proyección es poner en el otro lo que tengo Lo yo, que me pasa. lo que me pasa a mí. Y reflejarse es verse. Es verse. Entonces, bien tu pregunta No. y tu aclaración. Bueno. Bien porque permite entender un poco más la cuestión, porque permite entender los vínculos, ¿no? Entre dos sujetos. Y volviendo a esta cuestión, como la pulsión de muerte nos atraviesa, de pronto eso se puede acumular, todo lo feo, todo lo negativo, y ese enojo, esa Podríamos ira. volver a las tres fases, ¿no? Y bueno, el círculo el círculo de la violencia que hablábamos la vez pasada, ¿no? Que eso es lo que pasa. La acumulación, la explosión y después, en este caso del femicidio, no viene la luna de miel. No, acá no, sí, yo no para sé. uno. A ver, Juanjo, una cosa. No sabemos cómo ha sido toda la historia Claro. de esta relación. No podemos hablar de eso porque no sabemos cómo ha sido la historia. Si hubo varios ciclos de violencia o si fue solo y estalló así. No tenemos ni idea, no lo sabemos porque es secreto sumario, entonces Claro. no podemos saber. Lo que sí sabemos es que la persona está presa, como corresponde, y que en un momento intentó hacerse pasar por loquillos, que estuvo unos días en el hospital público del Sauce en Mendoza, pero que el juez de instrucción de San Rafael, que corresponde, dictaminó la prisión preventiva, había hecho, parece ser, un intento de suicidio, pero bueno, estuvo unos días en el Sauce y lo trajeron de vuelta y estaba con prisión preventiva. Y hasta que se lleve a cabo se completen las pruebas, el proceso judicial, digamos. Yo ya ahí no me meto porque no soy abogada, así que no quiero hablar sin saber. Esto lo sé por el que aparece en el diario, lo que he leído es una información periodística, no lo sé de otra fuente. Lo que sí sé, que puedo hablar, que yo fui a la marcha cuando se cumplió el primer mes de su asesinato, acompañando a la familia, y bueno, fuimos un grupo, no éramos demasiadas personas, lamentablemente, pero bueno, ahí estábamos, acompañando a la mamá, al papá, a la familia, abuelos, abuelas, su hermana, bueno, y otras familiares que no sé quiénes son, pero estábamos ahí, y realmente el dolor que uno siente y una mezcla de dolor y de enojo, ¿no? Claro. Que esto esté pasando, que no debería pasar, pero sigue habiendo todo el tiempo, no es ni el primero ni el último, ¿no? Y esto tiene que ver, y esto me gustaría hoy trabajarlo un poquitito, con la cuestión de lo que se llama la pedagogía de la crueldad. Hay una antropóloga, Rita Segato,
que trabaja este tema hace muchos años. Ella viene trabajando el tema del asesinato de las mujeres, los feminicidios, porque ella ha trabajado muchísimos años en México. De hecho, va y viene, digamos. Parte está en la Argentina, parte va a México a trabajar allá. Ella es además profesora universitaria y tiene un libro que se llama La guerra contra las mujeres, y donde ella justamente describe, ¿no?, los ciclos, tomando los ciclos de violencia, Sí. los movimientos de cómo se van dando, y en ciertas comunidades, digamos así, que es otra legalidad, la legalización, ¿no?, de los asesinatos de las mujeres. Los cuerpos de las mujeres como trofeos de guerra entre bandos. Y esto está vinculado con el narcotráfico. Recordemos que el asesinato del triple feminicidio, digo feminicidio porque es otro de los significantes que da cuenta del asesinato de las mujeres, ¿no? Estaba relacionado con el narcotráfico. Y fundamentalmente en México se llama feminicidio, y Rita Segato ha tomado el término para justamente describir puntualmente los feminicidios que tienen que ver con el narcotráfico, porque ella lo que plantea justamente es cómo, y esto lo dice Roque Carbone, que es un historiador y sociólogo italiano, pero que vive en la Argentina, que habla de la paraestatalidad, donde los narcos, el narcotráfico, funciona como otra gobernabilidad, es otro Estado, es un Estado, otro poder que funciona en forma paralela al Estado, por ejemplo, digamos, el Estado en la Argentina, ¿no? El sistema del Estado. Entonces, hay una paralelidad, digamos, con el funcionamiento. Tienen sus propias legalidades, sus propias leyes, sus mecanismos, y además, en algunas situaciones, como, bueno, acá lo estamos viviendo, hay una connivencia, ¿no?, con el Estado del gobierno, ¿no? Entonces, es muy serio el tema, porque en México lo que Rita Segato plantea es cómo los cuerpos, quiero volver a eso, los cuerpos de las mujeres son trofeos de guerra. Sí, son exhibidos. Y son exhibidos, puestos a la vista, marcando donde ponen los cuerpos, ahí decretan que ese territorio les pertenece. Es la forma de decir, acá estamos, esto es nuestro, hemos conquistado. Con los cuerpos de las mujeres están para eso, no es que las mujeres se ofrecen para, sino que las matan. Sí. Y otro sistema es hacer fosas y meterlas en las fosas de esos territorios que ellos toman, ¿no?, y quedan ahí. Y es una cuestión que luego pasa a los modos de vinculación en las relaciones de pareja. O sea, porque son mujeres que han entrado dentro del circuito del narcotráfico, pero porque son captadas, no son chupadas. Término que no me gusta mucho porque me retrotrae en otras épocas, a en los otras 70s, épocas, ¿no? Como acá. Y 80s. Y es una forma de gobernabilidad esta cuestión, ¿no? Que parece de loco. Pero uno cuando escucha dice, no, pero no puede ser. Sí, puede ser, existe. Y de hecho está pasando en la Argentina. Esto es lo que Segato señala. Rocco Carbone también lo dice, lo plantea, digamos, que nos está pasando. Va increyendo y a veces no se transmite, no se cuenta, no está tan exhibido como, bueno, y el triple feminicidio de estas muchachitas, ¿no?, criaturas, y Lara era una chiquilla de 15 años, las otras eran un poquito más grandes, sus dos compañeras, y
Yo he escuchado testimonios de compañeras y compañeros de convivencia, de la barriada, del barrio, que funciona con el barrio, funciona con contención, ¿no? Con grupos que trabajan, como no está el Estado presente, si bien el gobierno de la provincia de Buenos Aires se ha hecho cargo de lo que pasó con esto y está investigando, y además porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene Ministerio de Mujeres, cosa que nosotros en la ciudad, bueno, nosotros a nivel nacional lo hemos perdido, no existe más el Ministerio de Mujeres. El gobierno repito, el gobierno de la provincia de Buenos Aires mantiene el Ministerio de Mujeres, existe y se trabaja, y trabajan muchísimo, y de hecho la gente de la barriada donde vivían estas pibas hablaban justamente de que gracias a ese cuidado del Ministerio de Mujeres, ellas y sus compañeros podían trabajar en comunidad, haciendo comunidad para la cuestión alimentaria, para que vayan a la escuela, para horas de juego, de tiempos de juego para los más peques, cuando la madre va a trabajar, algunas tienen trabajo, otras no tienen trabajo, padres en situación de calle, de estar sin trabajo. Bueno, juntarse para hablar, para ver bueno, los comedores, porque tienen comedores para ir a comer, cómo trabajan, digamos, cumpliendo lo que el Estado no cubre. Si bien en la provincia de Buenos Aires están buscando la forma de, no que lo empezaron a hacer ahora por lo que pasó con este asesinato, sino que lo venían haciendo. La otra cuestión es qué va a pasar con esto, ¿no? Que no sabemos, porque digamos, cómo el Poder Judicial va a responder frente a esta cuestión, ¿no? Es otro porque tema. El Poder Judicial de la Nación tiene otra mirada, ¿no? Es otro tema ese. Entonces, indudablemente. Esto, bueno. No me gusta llegar a este momento, María José, pero lo vamos a tener que dejar acá, para que podamos leer algo que vas a completar, seguramente. Sí. Aunque haya algo más, seguramente. No, lo que yo quiero hacer énfasis en que ahí en el libro de Rita, yo no lo tengo el libro, pero he leído algunas partecitas por ahí en internet, que habla justamente de insistir con esto de la construcción de comunidad y con buscar la manera de recuperar la vida, que la vida no es una cosa, ella usa esa palabra, ¿no? Ella dice, tenemos que tener mayor sensibilidad, tenemos que sentir la vida. La vida no es una cosa, es algo que vale la pena vivirla, pero la tenemos que cuidar, ¿no? Y además insiste mucho con que, bueno, que si mientras no se protejan las políticas de género, es muy difícil investigar estos casos, es muy difícil trabajar para que se resuelva el caso, y además el tema de volver otra vez en las escuelas, insistir con la legislación, ¿no?, de la educación sexual integral, que hay protocolos, que hay ítems para trabajar y que en algunas escuelas se ha dejado de hacer, y que eso, trabajar mucho digamos, con las docentes, los docentes, para que eso no deje de estar presente, porque la escuela la escuela, como decía Silvia Bleichmann, construye subjetividades. Entonces es un lugar que, más allá del ámbito familiar, que educa, la escuela enseña y permite la construcción subjetiva también, porque te da otra mirada, y entonces ahí insistir, porque se ha dejado en muchas escuelas de cumplir con esos ítems, ¿no? Bueno, esperemos que no, que siga vigente y que se pueda seguir educando y enseñando sobre estos temas, ¿no? Yo espero y soy una militante de eso, y voy a seguir insistiendo, y de nuevo gracias, Juanjo, por
tener este espacio para poder hablar de estas cosas, ¿no? Porque por ahí no se dicen, no se meten bajo la alfombra, no se habla de esto, ¿no? Los Así agradecidos somos nosotros. Mientras vos te preparás, obviamente vamos a cerrar con una poesía. es cortito. A ver, ¿con qué nos sorprendes Dale. hoy? Aunque ya sabemos cuál es tu autor favorito. No, pero hoy les traje algo de... traicioné a mi autor favorito. Bueno, no es una traición, es también para leer Algo distinto. algo distinto, porque si hablamos de diversidades, tenemos que hablar también de la diversidad en la lectura, ¿no? Seguro. Hoy traje un poema que mi compañero un día me dijo, mira, tenés que leer esto porque es fantástico este poema. Se llama Gotán y es de Juan Gelman. Ujú. Ustedes saben quién fue. Sí. Juan Gelman. Bueno, no les voy a contar quién. Más conocido como Hellman. Bueno, Gelman, sí. Dice así, esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba, atención. Pero ella invadía como el amor, como la noche. Las últimas señales que hice para el otoño se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron ruidos secos. Caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos parados en la soledad. Cuando se fue, yo tiritaba como un condenado. Con un cuchillo brusco me maté. Voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre. Él moverá mi boca por la última vez. Qué bueno, ¿eh? Bueno, María José, muchísimas gracias. Muy amable. A usted, muchas gracias. No, y a la audiencia también, por supuesto. Gracias por escuchar. Nosotros nos encontramos el viernes. Muchas gracias.